Bendiciones. Una vez más estamos en la sala de la bendición, este lugar donde el Señor nos ha puesto para poder llevar las buenas nuevas y poder llevar una palabra de reino, una palabra que nos edifique. Le habla la profeta y pastora Linet Solano de la Iglesia Monte de Sion en línea. Y es para mí ese privilegio de veras estar con ustedes para traer instrucción de la palabra. Y creo que vamos a aprender mucho porque siempre la palabra nos edifica y no solamente nos edifica, sino que nos empodera, nos llena de paz, en fin, encontramos tantas cosas en la palabra. Y hoy no va a ser diferente. Hoy vamos a tener esa bendición de poder compartir con ustedes todo lo que el Padre nos ha dado en este tiempo. Ha sido una semana muy activa ministerialmente. Hemos estado compartiendo con muchas personas, hemos estado ministrando, hemos estado haciendo la obra del Señor, donde el Señor nos ha enviado. En estos días tengo que ir a la provincia de Limón otra vez y vamos a ir a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Así que hay un movimiento territorial, un movimiento espiritual donde el Señor nos está llevando para llevar las buenas nuevas. Y hay algo que detona mi espíritu siempre cuando ministro a la gente, cuando ministro eh, a personas que tienen necesidad y me hacen preguntas. Y casualmente me hicieron una pregunta que creo que debemos de saber. Nosotros debemos de saber principios bíblicos porque la palabra, acuérdese que es un libro jurídico y nosotros tenemos una autoridad delegada por el Señor para establecer su gobierno. Sin más decir, vamos a proclamar en esta hora, proclamar que este es el día que hizo el Señor, proclamar que las atmósferas de su casa van a ser limpias, van a ser atmósferas de paz, de gozo, donde usted va a encontrar esa llenura del Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Señor le está ministrando. Hoy nos vamos a deshacer de esos pactos internos y externos que tenemos y no nos hemos dado cuenta. Yo creo que estamos en un tiempo del chequeo espiritual. ¿Y por qué le digo eso? Según la palabra, según el calendario bíblico, nosotros estamos en el último mes para entrar después a Pesach, entrar al año del Señor, el año donde el Señor nos está llevando a conquistar la tierra. Así que una de las cosas que vamos a conquistar es nuestra vida. Sin más decir, nos ponemos en las manos del Señor. Padre, en esta hora te doy honra y te doy gloria por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que actuarás en medio de tu pueblo. Limpia las atmósferas, limpia, Señor, las mentes de tus hijos para que comprendan, entiendan, Señor, tu palabra sea revelada en ellos, Señor, y que ellos puedan ver el camino de la justicia y la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Te pido la sabiduría de lo alto para poder dar la palabra conforme, Señor, tú la has puesto en mi espíritu para edificar, Señor, para traer sanidad y libertad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estaba hablando con una persona que me hizo una pregunta de los pactos, que son pactos y cuando el Señor nos libera de pactos. Entonces yo le dije que íbamos a tener una enseñanza a través de eso, porque yo creo que es la necesidad de muchas personas, tener cuidado con los pactos. Y la porción bíblica que el Señor me dio fue Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es él. La Biblia, la palabra de Dios es un pacto, es un acuerdo solemne entre Dios y los seres humanos. Y entre personas con obligaciones y con promesas de los seres humanos, ¿verdad?
Los pactos en la Biblia son fundamentales para la relación entre Dios y el pueblo del Señor. Si usted es el pueblo del Señor, usted entró en ese pacto que el Señor hizo y puede ser condicionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es en obediencia para recibir la bendición. O sea, aquí el Espíritu Santo ya nos está hablando y nos está enseñando y nos está diciendo que necesitamos entrar en esa relación con el Señor y tener obediencia para tener esa bendición. O incondicionales, Dios cumple su decreto sin importar las acciones humanas. Cuando Dios habla, cuando el Señor quiere bendecirlo a uno, lo bendice de una forma grande, porque uno es obediente. Así que no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente te señale, si el Señor dijo que te iba a bendecir, Él va a cumplir ese decreto que Él nos ha declarado. Hay diferentes tipos de pactos que a mí me gustaría hablar según el lente donde nosotros lo vamos a ver. Pero hoy le pido al Señor que nos dé ese ajuste en nuestros sentidos para poder entender, comprender esta palabra que va a ser de beneficio para ustedes. Como por ejemplo, hay un pacto que todo mundo lo conocemos y lo sabemos, que es el pacto de Noé. En Génesis 9, del 8 al 17. Esto es un pacto incondicional. Ese pacto se establece con Noé y su descendencia y todos los seres vivos de la tierra. Cuando el Señor le hace el pacto a Noé y le dice, le jura, le profetiza a Noé. Recuérdese que la traducción le promete, lo prometemos los hombres, Dios establece, Dios jura, ¿verdad? Él hace decretos y Él decretó, juró, le profetizó a Noé que Él no iba a destruir nunca más la tierra, y se comprometió con Él y le colocó algo para que Él recordara ese pacto, ese arco iris en el cielo, para recordar lo que Él había hablado, la misericordia y la fidelidad del Señor con las generaciones. Este pacto afirma el compromiso de Dios con la humanidad y con la creación. Así que hoy disfrutamos nosotros de ese pacto que el Señor hizo con Noé, que nunca más destruyó la tierra, toda la tierra la destruyó con un diluvio como se vio en aquel tiempo. Y siempre que hay un arco iris, el Señor nos está diciendo, yo estoy presente y les estoy recordando que no los destruiré de la forma como destruí la generación de Noé. También el Señor le hace un pacto incondicional a Abraham. Él le dice que le va a dar, en el pacto que él hace, le dice que le dará una gran nación. Dios le dice que va a tener una descendencia numerosa. Y yo gozo porque cualquiera dice, ahora sí el hombre va a tener muchos hijos y van a llenar la tierra, pero no. El pacto del Señor le dijo que Él iba a darle un hijo, y el hijo era el que iba a comenzar a procrearse, pero la función de Abraham era tener ese hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cumpliera ese pacto de ser una gran nación. Después dice, le entrega la tierra de Canaán. Dios le otorga a sus descendientes esa tierra y para que habitara ahí. Y usted lo puede leer, lo puede estudiar en Génesis 15, 18. Cuando le promete la gran nación está en Génesis 12:2, para que usted vea que la palabra que el Señor habla se cumple. Y una bendición universal. A través de su linaje, de todas las familias de la tierra serían benditas a través de ese pacto que el Señor le habla ahí a Abraham. Lo que cumple el Señor, lo cumple a través de Jesucristo, de Yeshua.
la señal de pacto, es esa señal de la circuncisión. En Génesis 17 el Señor lo habla. Es un acto que marca la descendencia de Abraham como parte del pacto de Dios. Y no voy a entrar a explicar cada pacto, sino que los voy a mencionar. Estúdielo, estudie usted, y yo sé que Dios le va a dar, y en alguna oportunidad le vamos a poner el lente a cada pacto para que vea las bendiciones y las consecuencias que esos pactos trajeron a estos hombres que el Señor les habla. A lo largo de la palabra de la Biblia encontramos diferentes personas que hicieron pacto con el Señor. Varias personas, naciones hicieron esos pactos con el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. ¿Por qué es que hacen pacto con Israel? Porque Israel fue la nación que el Señor creó para establecer el reino de Él, para hablar, para enseñarnos, ¿verdad? Que Él quería que nosotros fuéramos parte del diseño que Él había creado. Así que hoy podemos hablar de esos pactos y podemos enseñarle a mucha gente el significado de ese compromiso que el Señor hizo con el hombre. Hay pactos de paz, acuerdos para evitar conflictos y garantizarnos la convivencia. Así que hoy usted y yo necesitamos entrar en ese pacto de paz con el Señor. Y ese pacto de paz lo hacemos a través de la preciosa sangre de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Nos garantiza esa convivencia, nos garantiza esa restauración a través del conocimiento, del cumplimiento de ese pacto sagrado cuando Yeshua viene a cumplirlo. Pero también vamos a seguir viendo los pactos, cómo tenemos que tener cuidado cuando hacemos esos pactos, como cuando Josué hizo pacto con los gabonitas, hizo un pacto que hicieron pacto con Josué para que no los destruyera, aunque lo lograron a través del engaño, pero hicieron el pacto, pero hubieron consecuencias a través de ese pacto. También estuvieron pactos de cooperación, alianzas para proyectos mutuos en tiempo de guerra, en tiempo de necesidad. Un pacto que se habla mucho en la palabra fue el pacto que hizo David con Jonatán. Ellos hicieron un pacto de lealtad. Hay personas que hacen pactos de lealtad con otros y eso es muy lindo porque tienen confianza, tienen esa unificación, unidad con una persona que pueden caminar y hacer proyectos, pero son pactos que se presentaron delante del Señor y el Señor los aprobó. En Primera de Samuel, léalo, Primera de Samuel 18 del 3 al 4. A mí me gustaría que usted no se quedara únicamente con lo que le estoy diciendo, sino que estudie la palabra. Por eso doy los versículos bíblicos para que usted indague, entre en la palabra, se instruya, porque yo le puedo dar mucho, pero usted necesita sentarse a la mesa con el Señor y ser edificado a través de esa palabra, así como el Señor lo hace conmigo cuando yo me siento a estudiar la palabra. También tenemos los pactos del sometimiento, acuerdos entre naciones que se reconocía la soberanía de Israel con Dios. Ese es un pacto de sometimiento. El rey Tiro, que también hizo un pacto con Salomón para ayudarle a construir el templo y cambiar todo el comercio, le ayudó. Todos estos pactos muestran cómo Dios guiaba a su pueblo en las relaciones con las otras naciones y cómo la fidelidad de Dios y el cumplimiento de estos traían bendición, pero también habían consecuencias según los hicieran.
y voy a hablar un poquito de un pacto que siempre me gusta hablar a mí, de Josué 9, el 3 al 27, fue el pacto del Gabonita. Ese pacto del Gabonita, el objetivo de los Gabonitas era engañar a Israel para hacer un pacto de paz y evitar que los destruyeran. Ellos eran un pueblo que no se podía vivir con ellos, pero ellos engañaron a Josué, imagínense, lo engañan con artimañas y lo hacen caer. ¿Cuál fue la ventaja que tuvieron ellos? Que entraron con el pacto con Josué, que tenía un corazón dirigido, un corazón con valores, por decirlo así, porque los pactos en el antiguo daban mucho veracidad, tenían respeto, tenían que cumplirlo. Entonces, la ventaja que el Gabonita lo hizo, este, eh, era para que no fueran exterminados. Así que necesitamos entender con quién vamos a hacer pactos. Si me preguntan a mí, puedo decirle que muchas veces hice pacto con Gabonitas y no me fue nada bien porque trabajé a través de mi inducción, de lo que yo pensaba, y aquí no es lo que usted quiera ni lo que usted piensa, sino lo que Dios tiene para su vida. La desventaja que tuvo Israel con el pacto que Josué hizo fue por no consultar a Dios, quedó atado con un pacto con un pueblo que debería ser destruido. No podemos hacer pacto con cualquier persona, por más, ¿qué le digo?, argumento que traigan. Por más que te digan, nosotros como hijos del Señor tenemos que tener mucho cuidado. La gente anda buscando la bendición que usted y yo tenemos para que hagamos pactos y ser bendecidos ellos a través de nuestra lealtad y a través de nuestra obediencia. Así que tengamos cuidado con quién nos vamos a unir y más en este tiempo donde el hombre está por él nada más, no le importa si llevárselo entre los pies, como decimos aquí en Costa Rica, no le importa, pero nosotros tenemos que pedirle la sabiduría al Señor para poder entender y saber con quién hacer un pacto. Hay un pacto que Abraham hace con Abimelech. Ese pacto, el objetivo era traer paz y seguridad mutua a Abraham y a Abimelech, el rey de Gerar. La ventaja que tuvo Abraham, pudo habitar en la región sin conflicto. La desventaja que le puedo decir es posiblemente la limitación de la expansión del pueblo del Señor. Lo limitó. Así que hay que ver, pedirle al Señor la sabiduría para poder entrar con personas que tal vez nos van a ayudar, pero nos van a limitar. Usted y yo necesitamos pedir sabiduría al Señor para poder entrar en esa alianza, en ese pacto. El pacto que hizo Jacob con Labán estableció límites y evita conflictos entre ellos. La ventaja que tuvo Jacob fue la protección para ambas partes, evitando engaños y enfrentamientos. Cualquiera dice, wow, él lo logró, pero ¿cuál fue la desventaja que tuvo? Que quedó bajo la vigilancia y la restricción de su libertad de Labán. Mira qué cosa más tremenda, por no buscar la dirección del Señor, por andar en la intuición, porque nosotros no tenemos el alcance, tal vez que necesitamos, estamos limitados, vemos por el momento que nos arreglen el problema, pero el Señor te está diciendo hoy, ten cuidado con las alianzas. Hay una persona que está orando para que el Señor le hable de un negocio, me está diciendo el Señor, tenga cuidado, espere nada más, espere el tiempo, porque hay un tiempo de bendición para usted, no se ate con las negociaciones que le van a presentar. Esto me lo está diciendo el Espíritu de Dios, que a esta persona
que está viendo o va a ver este programa, creo que el Señor está trayendo instrucciones en este tiempo para bendecirnos a nosotros y también para cuidarnos, porque el Señor es un Padre amoroso. El pacto que David hizo con Jonatán era un compromiso de amistad, de lealtad entre ellos. La ventaja que tuvieron fue el apoyo mutuo, la protección contra el rey Saúl. ¿Y cuál fue la desventaja para Jonathan de mantenerse leal a David? Que sufrió la ira de su papá. Eh, este muchacho, Jonatán, vio la bendición que David tenía y él la quería y él amó, vio al Dios de Israel a través del comportamiento de David y él lo quería y eso generó la ira de su papá. Hay cosas que a veces tenemos que sufrir cuando nos aliamos con personas que tienen bendición y tal vez la familia no lo acepta mucho, pero ahí pagó él un precio y muy alto. El pacto que Salomón hace con el rey Tiro, cuando va a obtener madera y recursos para construir el templo, recibió el material valioso y estableció una buena relación, pero ¿cuál fue la desventaja? Depender de la economía de una nación extranjera. Creo que hoy el Señor nos está trayendo a nosotros, nos está hablando de una forma, ¿cómo le digo? De una forma integral para que nosotros tengamos cuidado con lo que vamos a hacer. Así que pidámosle al Espíritu del Señor que nos dirija a toda verdad, que nos enseñe para poder hacer esas alianzas, esos pactos que se van a presentar en este tiempo. ¿Cuál es el objetivo general de los pactos en la Biblia? Entonces, es el propósito de tener esa conexión, de tener seguridad, de tener paz, de establecer estrategias, en fin, así como le mencioné, todos ellos buscaron tener esa alianza, tener esa seguridad, pero se les olvidó también cuáles eran las desventajas que iban a tener. Usted órele al Señor, pídale al Señor que le ayude a tener un verdadero amigo, hacer una verdadera alianza y que el Señor le dirija, porque a veces por rescatar la vida de uno le vende el alma al enemigo, como decimos, ¿verdad? Y usé la palabra alma para que me comprendan, pero esa palabra no es muy buena usada en el idioma del reino, pero para que usted me entienda, me comprenda o darme yo a entender. El pacto que hizo Salomón también era una estrategia. El pacto que hizo David con Jonathan era mantener la justicia y la lealtad. Bueno, en muchos casos estos pactos traían beneficios, pero también hay riesgos. Así que necesitamos pedirle la dirección al Señor para poder hacer esos pactos. Hay un pacto que en la palabra del Señor habla que a mí me llama mucho la atención porque el Señor dice que nosotros los hijos del Señor somos la sal de la tierra, o sea, en nosotros se va a manifestar este pacto, el pacto de sal en la Biblia. Dios lo establece como un pacto eterno con el sacerdocio, con los levitas, y nosotros somos ese sacerdocio, esos levitas, esos adoradores. En Crónica nos habla de ese pacto de sal. En Números 18, 19 nos habla también de ese pacto de sal. El pacto de sal que nos habla Segunda de Crónicas fue el pacto que el Señor hizo con la casa de David. Así que el significado del pacto de sal en la cultura bíblica, la sal simboliza permanencia, pureza, incorruptibilidad.
Por eso nosotros necesitamos presentar un acuerdo eterno y inquebrantable. Imagínense lo que somos nosotros. Tenemos ese pacto inquebrantable, usted y yo, y vemos la protección del Señor. Esa ventaja, el pacto de sal, nos va a garantizar la estabilidad y la bendición continua. Levante la mano y diga, yo tengo el pacto de sal, porque el Señor dijo que somos la sal de la tierra. Nos está garantizando la estabilidad y la bendición continua. Y también nos está mostrando la fidelidad del Señor a través del decreto que Él hizo. Representa una relación duradera. Y cuando digo esa relación duradera con Dios, es porque nosotros somos los que quebrantamos el pacto, Dios no. Y Él espera hasta lo último, porque Él hizo un pacto con la humanidad y nos está dando a nosotros el tiempo para que volvamos el rostro al Señor, los que no han estado caminando conforme su palabra. Yo creo que hoy es un día donde vamos a tener que hacer un alto y decirle, Señor, yo necesito tener esa estabilidad, necesito tener esa bendición continua, necesito saber experimentar la fidelidad tuya a través de esa palabra profética, de ese decreto que salió de tu boca. Y yo sé, Señor, que tú me mantienes en relación y que yo pueda tener mi corazón siempre unido a este pacto de sal, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Declárelo, declárelo. Porque ¿cuál es la desventaja si nosotros no entramos en ese pacto de compromiso, en ese pacto donde hay desobediencia, trae consecuencias severas? En el caso de nosotros, los hijos de Dios, deberíamos depender completamente de Dios, como habla la palabra de los levitas. ¿Qué le quiero decir con esto? Estaba hablando un día de estos con una mujer de reino y me estaba contando la circunstancia donde ella y el esposo se encontraban. Y me decía que ella tenía ese pensamiento y cómo ayudar a Dios. Y yo le decía, a veces nosotros estamos viendo cómo ayudar a Dios con el pensamiento. Nosotros hacemos, ponemos ideas y hacemos proyectos como queriendo ayudar a Dios. Pero en el caso de esta persona y mío, que estamos contratados por el cielo, que somos profetas, que somos pastores, que somos maestros de la palabra, el Señor dijo que Él nos iba a mantener, que Él era el que iba a suplir, y eso tenemos que aprender a vivir así. En el caso de nosotros, en el caso de la gente que tal vez no tiene una responsabilidad de este legado ministerial, digámoslo así, de este oficio ministerial que el Señor nos da, también está el pacto de sal, que Él dijo que nos iba a guardar todos los días, que no nos iba a dejar nunca, que confiemos en Él, porque Él abre caminos donde no hay. Yo le estoy hablando a esa persona que tal vez se ha sentido frustrado o frustrada porque no le aparece un trabajo, porque no le están saliendo las cosas como debe ser. Yo creo que usted va a tener que decirle, Señor, yo quiero entrar en pacto contigo y poder caminar de acuerdo a esa palabra de vida. El objetivo del pacto de sal, el propósito era demostrar que Dios era ese Dios que tenía ese pacto perpetuo, firme, que nos mostraba la fidelidad inquebrantable, que somos su pueblo. Donde yo digo esto, hasta me ministró esta palabra, porque el pacto que yo he hecho con el Señor es un pacto constante y sus decretos nunca cambian. Yo podré cambiar, pero el pacto del Señor no cambia. Y yo creo que usted y yo tenemos que tener entendido esto, que la palabra es una palabra de peso, es una palabra
que nos está llevando a vincularnos con ese legado, con esa palabra creativa que el Señor nos dio, esa palabra específica, esa palabra de acuerdo verbal y escrito, ese compromiso solemne. Yo quisiera levantar mis manos y decirle, Señor, nuevamente, yo quiero estar en ese pacto todos los días, cuando yo me voy a dormir, yo le doy gracias, Señor, gracias porque tu diestra me ha sostenido, porque tu pacto estaba ahí, por la cobertura que tú nos has dado. Yo le doy gracias al Señor porque la palabra es como ese compromiso irrevocable. Esa palabra es ese compromiso irrevocable. En tiempos bíblicos, una palabra dada era tan fuerte como un contrato. Esa palabra era tan fuerte como un contrato. Así que en Números 32 dice, cuando alguien haga un voto al Señor o asuma un juramento obligatorio, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 32. Y en Mateo 5:37, este versículo bíblico es un versículo que trae un sello y le sacude a uno ahora su espíritu, porque Jesús dice, sean vuestro hablar un sí, sea sí, un no, sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, nosotros tenemos que establecer si decimos sí o si decimos no. Nosotros no podemos andar ahí bueno, tal vez, quién sabe, no, sí o no. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor que así como hizo Josué un pacto que dijo que iba a proteger a los gabanitas, aunque ellos lo engañaron, fue un pacto de paz. Josué lo tuvo que aceptar porque él dijo que sí. Y él sabía que la palabra es un decreto, la palabra no puede romperse porque ya salió de su boca. Oiga qué fuerte, ya salió de su boca. Hay gente que me da tanto enojo y vea que digo que enojo, no estoy diciendo furia, ahora sino una tal vez inconformidad, que dicen una cosa y hacen otra. Yo creo que ahí estamos pecando y le estamos dando derechos legales al enemigo. Tenemos que tener la responsabilidad de cumplir lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que modelar la palabra. Hacer un pacto sin cumplirlo tenían consecuencias graves y tienen consecuencias graves según la palabra. En Eclesiastés 5 habla, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, dice esta escritura. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Mejor es no diga nada, no hable, no diga nada. Mejor no, bueno, los humanos hacemos promesas, ¿verdad? Que cambiamos, pero cuando usted y yo tenemos el sello de la sangre del Cordero, somos hijos del Señor, nosotros no tenemos que prometer y no cumplir, sino que recuérdese que lo que usted habla es un juramento, porque en usted está la legalidad. Somos los que estamos representando al Señor aquí en la tierra, y a través de nuestras actitudes, a través de nuestra forma de actuar, del modelaje que estamos dando el testimonio. Tengo años de asumir algo que yo dije, no, yo voy a hacerle frente, yo voy a hacer frente a este problema, yo voy a hacerle frente a esta circunstancia, y le digo que hasta el día de hoy le he hecho frente, y yo sé que el Señor me ha ayudado y me ha bendecido para poder cumplir lo que yo juré. Así que hay cosas que el Señor le pone a uno con gente, ¿verdad? Que el Señor me ha puesto, y tal vez yo di la palabra que yo iba a cuidar, que yo iba a ayudar,
y lo he hecho. Ya si la persona no quiere, ya el problema lo tiene ellos, no yo, porque yo soy una mujer que me gusta cumplir lo que he hablado, lo que he prometido, por decirlo de esa forma, para darme a entender. Nosotros no podemos mentirnos los unos a los otros. Yo sé que todos nosotros pecamos y en algún momento nos sale una mentira por aquí o por allá, pero ahí es donde nosotros tenemos que buscar al Señor y pedirle perdón y que nos ayude en esa debilidad. Un ejemplo bíblico clarísimo que nos da la palabra fue en el libro de Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mintieron sobre el compromiso con Dios, sufrieron muerte inmediata. Mire, yo creo que si estuviera esa ley ahorita, más de uno no existiera, porque hacemos pactos, hacemos compromisos que no cumplimos y tal vez se los hacemos al Señor. Y yo creo que hay demandas por esa palabra. Así que ¿cómo tenemos que cuidarnos? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Acuérdese que el pacto sellado con palabra son acciones. Y lo vuelvo a decir para que se le escalofríe, usted pueda ser sacudido por el Espíritu de Dios. El pacto sellado con palabras y acciones, ese es el pacto. El pacto se sella cuando usted habla y cuando usted acciona. Así que tiene que haber un acuerdo en su boca y en su manera de actuar. Hoy la gente anda haciendo lo que quiera, se van de un lugar a otro y como le juran a uno, le dicen, yo le prometo que no los voy a dejar nunca, que aquí, que allá. Y cuando menos ve uno, salen y se van y se les olvidó que hizo un pacto con una persona que tiene bendición. Así que tenga cuidado porque hay demandas del Señor. Yo no estoy maldiciendo a nadie, nada más estoy enseñando la palabra. Pídale al Señor, como lo he hecho yo, pedirle al Señor que me revele cosas que tal vez he hablado, he sellado con mi boca, con mi palabra y no me recuerdo. Y yo le pido, Señor, recuérdamelo porque yo no quiero tener demandas legales. Creo que el Señor nos está llevando a un punto porque viene un momento donde tenemos que andar en la justicia y en la verdad. Así que necesitamos hablar la palabra y los actos que nosotros hacemos. Yo tengo un amigo que dice, pongámonos serios. Yo creo que es tiempo de mostrar la seriedad que el Señor nos ha dado. Me recuerdo de Nehemías cuando hizo un pacto por el pueblo del Señor. Él usó la sal también para poder sellar. Así que creo que estamos en un tiempo de usar el poder y la responsabilidad del pacto, de lo que el Señor ha hablado y de lo que el Señor le ha hablado a usted, que le ha dicho, que le ha profetizado. Comience a tener ese compromiso de vida para establecer la palabra del reino. Hacer un pacto es cumplirlo, enfrentarlo y aceptar las consecuencias. Y yo creo que cuando uno es obediente, las consecuencias es la bendición. Así que en la Biblia las palabras tienen el peso sagrado y hay que vincularlo especialmente cuando somos hijos de Dios, cuando la gente sabe que usted es un hijo de Dios. Un pacto no es solamente un acuerdo verbal y escrito, sino el compromiso solemne delante del Señor. Aquí le estoy hablando a los matrimonios, aquí le estoy hablando a esos hombres y mujeres que llegaron a un altar y se juraron amor eterno, ¿verdad? Y delante del Señor, en el altar del Señor, yo creo que hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer y poder comprometerlo, porque la palabra es como ese compromiso irrevocable. Esa palabra dada tan fuerte es un contrato. Así que hoy el Señor nos está diciendo, entiendan lo que estoy hablando para que tengan la bendición. En el libro de Números 32 dice, cuando alguien haga un voto al Señor,
asuma su juramento obligatorio y no faltará a su palabra, hará conforme salió de su boca. Wow, así que vamos a asumir ese juramento y cuando hablamos que el sí sea sí, que el no sea no, tenemos que hacerlo, hablarlo, establecerlo, sellarlo, caminar de acuerdo a la autoridad de la palabra, impactar a la gente, oiga, con la palabra que sale de nuestra boca, pero también que nos vean de una pieza. Lo que hablamos, así vivimos. Eso se llama poder espiritual legal. Esa declaración que sale de nuestra boca. Recuérdese también lo que dice Deuteronomio, que en nuestra boca atamos la bendición o la maldición. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Ya que Dios nos ha dado esa autoridad para decretar y establecer cosas aquí en la tierra. Recuérdese que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Necesitamos entender esto para tener las bendiciones que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos detenemos la bendición por estar en ilegalidad. Es el tiempo de ponernos serios realmente y pensar antes de comprometernos, pensar lo que nosotros vamos a hacer. Mejor, dice Eclesiastés, mejor es que no prometas y no prometas y no cumplas. Mejor no prometa nada. No hacer promesas apresuradas delante del Señor, porque cuando hay un fluir bonito del Espíritu y todo, ¿verdad? Uno se vuelve al revés y le dice al Señor tantas cosas, pero pasa el tiempo, viene la circunstancia y se nos cae todo lo que habíamos dicho, ¿verdad? Y ahí es donde entramos en problemas legales. Consultar a Dios antes de hacer ese pacto, como Josué hizo un pacto con el Gabonita sin consultar a Dios y sufrió las consecuencias. Hay cosas que estamos sufriendo las consecuencias porque no le pedíamos al Señor que nos revele su voluntad. Y el Padre nuestro nos lo dice, que tenemos que pedir, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? No, hágase tu voluntad, tenemos que pedir, pero es que esto precisa y el Señor no me habla. Deténgase, respire profundo y dígale, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Consulta primero al Señor. Todo pacto debe estar en la voluntad del Señor. Y ahí eso es otro tema que vamos a tener que tomar un día de esto, porque nosotros entramos al Señor demandando, es que yo soy tu hijo y Jesús murió en la cruz del Calvario, yo soy heredero y soy, bueno, somos, ¿verdad? De todo, pero no entramos sin el código de entrar ante el trono de la gracia y la misericordia. Tenemos que entrar en humillación, cumplir con lo que nosotros hemos hablado. El Salmo 15 nos habla que el que es íntegro, aunque jure en daño suyo, no cambia. Si ha hecho un pacto en ignorancia o en pecado, que muchos lo hemos pasado, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, como le dije a usted, que les muestre, confesar nuestro error, confesar que hicimos un pacto que no esté de acuerdo a la voluntad del Señor, confesar y pedirle al Señor eh, renunciar de ese pacto en el nombre poderoso de Yeshua. Cuando yo le digo que renuncie, o voy a usar una palabra que arrepentirse, pero a mí no me gusta usar esa palabra arrepentirse porque tengo entendimiento que arrepentirse es solo tener un dolor de momentáneo. Pero hay una palabra en hebreo que se habla de teshuvah, que es ir más allá del arrepentimiento, es tener ese dolor, ¿verdad? Del corazón, ¿verdad? Es decir, Señor, necesito ser cambiado, necesito ser eh, eh, activado en tu espíritu.
Así que hoy, en este tiempo del Señor, este tiempo que el Señor nos ha venido regalando, vamos a empezar a cancelar esos pactos incorrectos, esos pactos que hicimos, esa declaración incorrecta que hemos hecho y cómo nos vamos a liberar de ese pacto incorrecto. Si usted ha hecho un pacto incorrecto, puede romperlo con los siguientes pasos que le voy a dar. Acuérdese, reconocer el pacto y hablarle, Señor, por la falta de conocimiento, dice tu palabra que mi pueblo pecó, mi pueblo fue cautivo, porque no tenía el conocimiento. Dame el conocimiento y ayúdame, Señor, a establecer tu reino y tu gobierno. Arrepentirse o hacer ese techubá es pedirle al Señor de todo corazón y renunciar en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, a toda atadura que ese pacto haya traído. Colosenses 2:14. Declare la libertad de Cristo. Declaremos, Señor, esa libertad espiritual. Se cierra toda puerta espiritual que se abrió. Y dice Juan 8:36, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y comienza a declarar, yo soy libre a través de esta palabra. Esos pactos con el enemigo, estas cosas involuntarias, inconscientes que hemos hecho, esas palabras negativas, como por ejemplo, nunca voy a ser feliz. Usted cree, ay, es que yo nunca voy a ser feliz. Cancele eso y diga, Señor, yo voy a experimentar la felicidad. Siempre me va a ir mal, yo soy un fracasado. Cancele esa palabra. Puede devolver esa atadura espiritual, devuelva y diga, Señor, perdóname, yo quiero quitar ese dicho. No, es que es un dicho. Le voy a decir algo. En el mundo espiritual entienden que es un hijo de Dios el que está hablando. Así que, aunque sea un dicho, aunque usted crea que no, es una autoridad espiritual, porque no lo ven a usted, ven el sello del pacto que hizo Yeshua, Jesucristo en el madero, que nos autorizó. Así que necesitamos entender que volverse, quitarse esa atadura espiritual, quitar esos pactos ocultos, esos ancestrales, pueden seguir afectando generaciones si usted no los rompe. Ay, es que yo tengo un pacto generacional. Un día de estos hice un programa porque estaban hablando del espíritu de Amalek. Sí, el espíritu de Amalek es contienda, es un montón de cosas que trae, pero ya eso no funciona en mí. Y yo estaba diciendo, mi genética natural ya no tiene que ver nada con la genética que ahora tengo. Esa genética del Espíritu de Dios, esa genética de la sangre del Cordero. Así que todos esos ancestros ya no tienen autoridad sobre mi vida. Así que suelte ese dicho que mi primo, que mi tía, que es que yo no me voy a casar nunca porque en la familia hay esto, es que estoy bajo maldición. Mire, usted está sellado con la sangre del Cordero, usted tiene que estar en libertad, porque si el Hijo los libertare, seré verdaderamente libre. ¿Cómo afectan esos pactos actualmente? Los pactos siguen teniendo efectos espirituales y prácticos en nuestra vida de hoy. Así que el pacto con Dios nos abre puertas de bendición cuando son hechos con fe y con obediencia. No es solamente una confesión. Hoy tuve una clase magistral que el Señor estaba hablando con una profeta y me dio una frase magistral y me dijo, Line, usted sabe que las palabras tienen tanto peso, pero las palabras negativas aún uno dice que tiene más peso. ¿Sabe por qué? Porque tienen actitud. Y le dijo, explíqueme eso. Esa fue la frase que ella dijo. Le dijo, explíqueme qué es lo que me quieres decir. Me dice, cuando usted tiene un enojo, usted tiene una actitud y usted se enoja y dice una maledicencia, eso lleva todo el peso de su actitud, de su mente, de toda su energía, por decirlo de esa forma.
Pero cuando usted tiene una bendición, usted dice, el Señor me bendice, no, tenga una buena actitud, tenga una revelación, tenga esa enseñanza, tenga esa convicción de que sí la va a bendecir o lo va a bendecir el Señor. El Señor nos está abriendo puertas a través del pacto de la obediencia. Si lo rompemos, podemos perder la bendición y enfrentar disciplinas. Vamos a tener disciplinas si rompemos los pactos del Señor. Por eso usted tiene que conocer la palabra del Señor. La Biblia no la hicieron como desodorante, dijo una mujer un día, porque la andan siempre debajo de la axila. No, la Biblia se puso para leerla, para estudiarla, para meditarla. Los pactos con las personas, los compromisos matrimoniales, laborales, ministeriales, deben ser hechos con integridad porque nosotros tenemos la verdad de la palabra. Cuando hay injusticia, no hay dirección, pueden traer problemas de opresión. Mucha gente tiene problemas de opresión. ¿Por qué? Porque han sido injustos, no han pedido la dirección del Señor. Tenemos que reconocer la palabra de vida, tenemos que reconocer lo que el Señor ha hablado, la autoridad de la palabra y el impacto que hoy nosotros tenemos en este tiempo. Así que hoy es un día de levantar vallado alrededor de nuestros hijos, vallado alrededor de nuestra casa y pedirle al Señor que nos recuerde esos pactos que hemos hecho contrarios a lo que Él ha hablado en esta hora. Tenemos que pedirle al Señor que podamos hacer sensibles a lo que Él nos está dando y nos está enseñando en este tiempo. Esos pactos involuntarios, esas palabras que hablamos, necesitamos entrar en la libertad del pacto correcto con el Señor. Reconocer, renunciar esas palabras que hemos dicho. La palabra tienen autoridad el día de hoy. Lo que usted declare, y si lo declara a través de lo que dice la palabra, el Señor le va a ayudar y le va a traer sabiduría. Debemos de ser sabios antes de comprometernos, buscar esa dirección del Señor. Somos hechos imagen del Señor, somos libres. Así que revoque todo pacto, todo aquello que lo quiere quitarle la dirección del Señor para que usted cometa, tome decisiones incorrectas. La Biblia nos enseña que podemos revocar a través de Cristo. Debemos de revocar y romper las ataduras, romper esos compromisos espirituales dañinos, dice Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había sido contra nosotros, que era contraria, y dice, y quitándose en medio de ellos, la clavó en la cruz del Calvario, en ese madero. Así que reconocer que lo hicimos en ignorancia, por engaño, pedirle al Señor que entendemos y que queremos hacer la voluntad de Él, pedirle al Señor que nos enseñe cómo anular ese decreto, esa atadura legal, ese pacto que ha traído a nuestra vida dolor y aflicción. Debemos de aprender a desecharlo y comenzar a leer la palabra. Involúcrese en la palabra, involúcrese en esa palabra que le va a traer sanidad. En Hechos 19:19 dice, los nuevos creyentes quemaron los libros de magia tras la renuncia de la idolatría. Así que hay cosas que hay que quemar en nuestra vida. Queme todo compromiso diabólico, queme todo. Dígale, Señor, que el fuego de tu espíritu venga quemando todo aquello que no es tuyo. Señor, renueva el pacto conmigo. Tú eres mi Señor, tú eres mi fuente, tú eres mi bendición. Así que vamos a quedar libres de toda acechanza, de todo pacto, de todo aquello que el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque si el Hijo lo libertare, seremos verdaderamente libres.
cualquiera que fuera la voluntad de Dios puede ser revocada, que no fuera la voluntad del Señor, puede ser revocada en el nombre de Jesucristo, a través de la oración, a través de quitarnos esa atadura de la confesión. Y hay un pacto que brevemente lo voy a tocar, pero es necesario. No quiero quitarles el tiempo, pero yo creo que ustedes están disfrutando esta palabra que les está trayendo instrucción. Ese pacto interno. Ese pacto interno es un compromiso personal y profundo que una persona hace en su corazón. Tal vez usted no lo dice, yo no lo confesé, pero ahí está ese pacto, ya sea que con Dios el Señor le dé la fuerza para quitar ese pacto y que venga el recuerdo de ese pacto interno que se hizo. Estos pactos a veces son positivos o negativos, muchas veces determinan la dirección de nuestra vida. Así que necesitamos quitarnos los pactos internos. Pero doña Linet, ¿de dónde saca usted todo eso? Ya le voy a decir. Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con el rey. ¿Qué quiere decir eso? Él hizo un pacto. Daniel hizo un pacto interno con Dios de mantenerse puro. Pero un pacto negativo en la Biblia se lo voy a decir. Job, hice pacto con mis ojos. Ay, yo le estoy hablando a los varones, pero también a las mujeres. Vamos a justificarlo. Hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. O sea, vea los pactos que hacemos. O sea, el Señor está hilando aquí, ¿verdad? Nos está diciendo, pongámonos serios. Job se comprometió internamente a evitar la lujuria. Él dijo, yo no voy a hacer pacto con mis ojos, voy a quitar la lujuria, o sea, vea una y quite la mirada, no como dijo un amigo, Linet, es que yo la veo y la sigo, no puede seguirla, quite la mirada para que no entre en ese pacto de lujuria. Ese pacto interno es peligrosísimo. Judas Iscariote decidió traicionar a Jesús antes de ejecutarle un pacto, antes de ejecutar un plan. ¿Cuál fue el plan que hizo? Pactos internos pueden abrir puertas, e influencias espirituales negativas. Pactos de servicio a Dios. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Usted no lo quiere decir conmigo, porque yo siempre lo he dicho. Mi casa y yo y mi casa le serviremos al Señor. Un pacto de fidelidad. No pondré cosa injusta delante de mis ojos. Esos pactos internos negativos pueden dañar su vida espiritual, pueden traer ataduras espirituales. Y les voy a decir esas frases que las vemos muy común. Nunca seré feliz, nadie me va a amar, así que me voy a aislar porque nadie me quiere, nunca perdonaré a esa persona, no me atrevo a intentar nada nuevo porque voy a fracasar. Todas esas cosas que nosotros decimos a través de la crisis o a través de esa circunstancia que estamos viviendo. Así que vamos a romper ese pacto, vamos a decir duro y examinar, Señor, yo te pido que me enseñes mis pensamientos, que me enseñe lo que yo estoy hablando, lo que estoy pensando para no hablarlo y también para anular ese pensamiento negativo. Renuncie, pídale perdón al Señor y cancele verbalmente en el nombre de Jesús. A veces yo estoy aquí en la casa, ay, yo cancelo eso porque llegó un pensamiento, porque el enemigo le tira cada flechazo a uno en la mente para hacer nido y que uno entre en ilegalidad. O voy a algún lado, veo algo, inmediatamente yo cancelo eso en el nombre de Jesús, pero lo declaro fuerte. Mi esposo a veces me vuelve a ver y dice, ¿pero qué está haciendo? Le hago orando, declarando la verdad del Señor, quitando ese pacto negativo, declarando una palabra de bendición. Romanos 12:2. Pedir liberación y sanidad, orar, es necesario buscar apoyo espiritual.
esto que yo estoy haciendo es para que usted busque el apoyo de gente. Si usted tiene algo que necesita hablar, déjeme ahí en el chat. Necesito que ore por mí, por mi mente, necesito que ore. Y si quiere una cita o quiere que alguien la atienda, póngame un mensaje al 88230330, un mensaje de texto, y alguien le va a contactar para poderle dar una palabra de consejo o simplemente una oración, porque a veces necesitamos esa oración. Esos pactos internos son compromisos profundos, recuérdese, que afectan nuestra vida espiritual y emocional. Asegúrese de que se quite todo acuerdo, de todo pacto interno, que Dios está con usted. Quítese el miedo de la derrota, quítese el miedo de estar, ay, yo es que me da miedo pecar. No, diga, yo tengo autoridad legal para decirle al enemigo, hacerlo retroceder. Vamos a cerrar este tema de los pactos basado en lo que dice la palabra, y vamos a declarar la palabra del Señor. Colosenses 2:14, Salmos 51:10 y Juan 8:36. Vamos a declararlo en este tiempo. Usted que está ahí conmigo, hágalo, ore al Señor, escuche la palabra y declárela. Y comienza a decir: Padre Celestial, declárelo conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, reconozco el poder de los pactos en mi vida. Te pido que examines mi corazón y me muestres si he hecho pactos que no están alineados con tu voluntad. Me arrepiento de cualquier pacto que haya hecho fuera de tu propósito, y te pido que lo anules con la sangre de Cristo, que lo anules con la sangre de Cristo. Y lo vuelvo a decir, que lo anules con la sangre de Cristo. Declaro que todo decreto, atadura o pacto negativo queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús, porque en la cruz, en el Calvario, Él anuló el acta del decreto que estaba en mi contra. Rompo toda palabra negativa que haya declarado sobre mi vida, y me alineo con tu verdad al nuevo pacto en el nombre poderoso de Jesucristo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Desde hoy proclamo que soy libre, porque a quien elijo liberar será verdaderamente libre. Declárelo, establezcalo, pronúncielo. Gracias, Señor, porque en ti tengo una nueva vida, un pacto eterno de amor, de fidelidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, gracias, Señor, porque he sido renovado, porque tú has roto, Señor, ese pacto negativo. Establezco el nuevo pacto, la voluntad tuya, Señor. Guíame a toda verdad en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo de instrucción, este tiempo de esta palabra, este tiempo donde el fluir de tu espíritu está tocando, Señor, trayendo libertad a los que están escuchando esta transmisión, trayendo libertad, sanidad. Hoy declaro que enfermedades que han estado en los cuerpos por causa de pactos internos, por causa de pactos externos, de palabras maldicientes, no podrán tocarme, porque estoy bajo la sombra del Altísimo y me estoy alineando a la perfecta voluntad de mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de refrigerio de tu espíritu. Si usted tiene a su esposa ahí a la par, si usted tiene a sus hijos, tómelo de sus manos y diga: rompemos toda cadena de maldición. Nosotros tenemos autoridad legal, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que ningún pacto hecho fuera del propósito, del diseño de Dios en nuestro
nuestra vida vendrá, porque ya nosotros tenemos propósito, porque tenemos paz, porque tenemos la cobertura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un nuevo pacto, el pacto nuevo del Espíritu del Señor, que trae sanidad y libertad. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y tenga de ti misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Le bendigo y le espero en la próxima transmisión. Miles bendiciones.